Hoy vamos a hablar sobre la equidad y la no discriminación. Y les voy a presentar a las invitadas del día de hoy. Voy a presentarles primero a Nasli Leal. Nasli es psicóloga, ella es profesional con estudios relacionados en psicología jurídica y derechos sexuales y reproductivos, con experiencia en atención psicológica individual, familiar y de pareja, intervención psicosocial, violencia intrafamiliar y equidad de género, coordinadora y creadora del programa Sexo Orienta de la Fundación Manos a la Obra. Muy buenos días, Nasli, ¿cómo amaneces en esta mañana? Realmente entusiasmada desde hace 8 días que vinimos y tuvimos la primera oportunidad. Ya uno como que tiene esas ansias de volver y pues qué bueno estar en este espacio nuevamente. Sí, la idea es que comuniquemos a todas estas personas que están conectadas con nosotros estos temas que son tan interesantes a nivel región, a nivel nación y a nivel mundial, por supuesto. Y nuestra otra invitada es Daniela Sánchez. Daniela es psicóloga practicante, es miembro de la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de la Salud, ABHOS, con más de 3 años de experiencia en trabajo comunitario, en oncopediátrico y de salud mental en el Hospital Federico Lleras Acosta, practicante del programa Sexo Orienta en la Fundación Manos a la Obra en relación a temáticas de salud sexual y reproductiva. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo amaneces hoy? Buenos días para todos, súper bien, entusiasmadísima de estar aquí con ustedes y de vivir otra mañana de muy buenos comentarios y una charla muy activa para nuestros oyentes. Vamos con el tema. Bienvenidas a este set. Estoy feliz de estar con ustedes aquí y hay muchas personas que están conectadas, ya nos están escribiendo mensajes. Bueno, ahorita son mensajes de audio, entonces hay que esperar que haya corte para reproducirlos. Pero ya la gente está conectada con nosotros con este tema de la equidad y la no discriminación. Hay que evitar la discriminación en todos los aspectos. Vamos a hablar inicialmente sobre el rol de las mujeres en la familia, la crianza y deberes del hogar. ¿De qué se trata este tema o este aspecto tan fundamental en el desarrollo de la vida de las mujeres? Bueno, en primer lugar, el tema de hoy de equidad y no discriminación, pues precisamente hace alusión a todo también este boom que estamos viendo precisamente en este mes de la mujer, ¿sí? Y es la preservación de los derechos principalmente de la mujer. Nos centramos mucho en lo que es la parte de equidad, pero también hacer una forma no igualitaria. Siempre he dicho que hombres y mujeres no debe ser una cuestión de igualdad, sino una cuestión de equidad. Sí, revisar muy bien esas particularidades y esas individualidades que nos hacen especiales precisamente como mujeres y como hombres. Lo mencionábamos en la sesión anterior y es que la familia es ese primer ente interactivo y es allí donde se empieza a construir una identidad, ¿sí? A pesar de que hay muchos debates frente a este tema del rol de la mujer y cómo se debe ver esos ideales, siempre va a estar determinado simplemente pues por esas primeras interacciones y por esos conceptos que empezamos a construir a lo largo de nuestra vida. Entonces, más que todo, va por ese lado. Bueno, adicional a esto también, ver un poquito que a pesar de que ya se está acabando el mes de la mujer, no lo dejemos tan atrás. Muchas veces en Colombia somos como de memoria instantánea, ¿no? Fue el mes y la mujer la honramos, chévere, pero mayo, abril, mejor dicho, hasta diciembre se nos olvida. Entonces, no se trata de un mes, de una temática nada más para un momento, sino de un aprendizaje para que todo lo que tiene que ver en relación a nuestra vida, ¿no? Adoptar todas estas situaciones que nos conllevan a no discriminar en ninguna situación, ¿sí? No simplemente por el hecho de ser mujer, sino educar desde el respeto y la empatía por el otro. Yo creo que ahí, mejor dicho, es la base puntual para no empezar a generar estas discordias que tenemos. Y hablando del rol de casa, ¿no? Vemos que muchas veces las mujeres son las que estamos, que el cuidado de la casa, que vamos a hacer aseo. En muchas familias donde hay 3 hijos y 2 son mujeres, entonces las 2 niñas, pues sí, vamos a hacer el oficio y el chico nada. Entonces, desde ahí, desde ese punto, desde chiquiticos, es donde empezamos a educar,
¿sí? Si educamos desde esa instancia, vamos a crear hombres y mujeres muy seguros de sí mismos, dispuestos a trabajar en un bien común y no ligando actividades que deben ser por género, que eso no, pues no está. Sí, completamente. Digamos, en ese punto que menciona Daniela, es muy importante el mensaje y la intención con la que estamos realizando esa educación, ¿sí? El hecho de que realicemos el aseo, el oficio de la casa, ¿sí? Viéndolo ya un poco más micro, que es en esa estructura de la familia, es el mensaje, ¿sí? Porque la hija, por ser hija, tiene que hacer el aseo, ¿sí? Correcto. Y no porque todos, por norma de convivencia, que estamos bajo el mismo techo, pues nos hacemos cargo de algunos deberes que pues hace que el funcionamiento del hogar pues sea más óptimo, ¿sí? Es el mensaje y la educación, porque por el otro lado también estamos satanizando a veces de que no, entonces la mujer no tiene que coger una escoba, no tiene que coger un trapero. Ese no es el mensaje realmente, ¿sí? El mensaje es que cada uno se responsabilice de unos deberes, ¿sí? Que no por ser mujer a mí me toca, ¿sí? Hacerme cargo de los oficios del hogar, hacerme cargo de atender a un padre, a un hermano, para que más adelante sea la atención a mi esposo, ¿sí? A mi pareja, sino que es simplemente una norma de convivencia. Eso también lo vemos mucho en algunos comentarios que sé que los oyentes lo han escuchado y aquí los presentes lo han escuchado, y es tan buen esposo que le colabora a su esposa en la casa. Sí, sí, sí. Pues eso no es una colaboración, hombre. El hombre y la mujer están viviendo bajo el mismo techo y tienen que hacerse cargo de algunos deberes, ¿sí? El aseo es primordial y es primordial de manera individual. Entonces, no es que quién colabora más y no es buen esposo o buena esposa porque hace más oficio, sino porque respeta y se responsabiliza de ciertos deberes para que su hogar funcione, ¿sí? Entonces, es como que también el mensaje y la intención, nuevamente lo que decía, de cómo estamos llevando esa educación, ¿sí? Que no nos encasillemos en que porque es hombre o porque es mujer tiene que hacer estas cosas, sino que se responsabiliza de ciertos deberes, ¿sí? Yo escuchaba hace poco, yo se lo compartí aquí con la coordinadora Nazli, un conversatorio, y había muchas ponentes, ¿no? Personales del ejército, médicos, abogadas, psicólogas, o sea, la verdad es un conversatorio muy fluido, y una de ellas decía puntualmente, ella es la única mujer en su hogar porque tiene 2 hijos varones y pues su esposo, y los hijos le decían, mamá, se acabó la leche. Entonces el comentario que ella hacía era, es que yo no trabajo, y nombraba la marca de la empresa de leche, yo no trabajo allá, si se acaba la leche está su papá, y si no, ustedes también pueden ir a comprarla. Entonces ella decía, al educarlos desde esa instancia y ver que estoy creando o estoy, digamos que inculcando en mis hijos ese valor de oiga, si yo tengo una familia, no es que alguien lo hace o no, sino somos un equipo, somos una empresa, un trabajo para que esto funcione, y no simplemente por el hecho de ser mujer yo me tengo que levantar a hacer el desayuno, sino es todo eso. Y entonces desde ahí empezamos con nuestra primera intervención de la equidad, ¿no? Sí, es realizar completamente seres funcionales, ¿sí? También en redes vi algún video que un hombre llama a un equipo técnico porque resulta que él se acuesta y había comido, dejó sus trastos en el lavaplatos, y al día siguiente se levantó y los vio ahí, sucios, tal cual como los había dejado, y entonces él dice como, bueno, qué pena, pero es que hay algo que está mal, porque no se lavan solos prácticamente. Y pues es ahí el mensaje de que somos seres funcionales, ¿sí? Correcto. Y tenemos que responsabilizarnos de nuestros deberes, no porque no haya una mamá, no haya una esposa, no haya una novia ahí que esté haciendo, pues la persona no puede quedarse maniatada casi. Saludamos a los miembros del Colegio de Abogados del Tolima que están conectados en este momento con nosotros con este tema de equidad. Y hablando de los roles, ¿cómo podemos cambiar esos paradigmas que están implantados en la mente de las personas en el momento de identificar los roles en el núcleo familiar? Bueno, eso es un trabajo arduo, eso es un trabajo que se lleva realizando desde hace un tiempito para acá, pero que tiene también un trabajo muy largo, ¿sí? Porque precisamente, empezando pues porque somos una cultura muy tradicionalista, ¿sí? Y no solamente en Colombia, realmente esto también ha trascendido en otras culturas, pero digamos principalmente acá somos muy tradicionalistas.
No nos encasillemos tampoco de pronto en machismo, feminismo, va más allá, considero yo. Y tiene que ser un trabajo nuevamente desde la educación y desde el hogar, ¿sí? Romper estos roles de dureza en que el papá es el proveedor y la mamá es quien cuida, ¿sí? Ir más allá, nuevamente responsabilizarnos de que tenemos unos deberes, si como pareja nos unimos, tenemos unos deberes de hogar, si como pareja formamos familia con unos hijos, pues cada uno debe responsabilizarse de la crianza de sus hijos. Y no solamente en quién da más o en quién regaña más, quién regaña menos, sino que es un trabajo de equipo. Bien lo mencionaba ahorita Daniel, es un equipo, es una empresa, ¿sí? Y esa empresa necesita varios engranajes para que puedan funcionar, ¿sí? Entonces es principalmente desde él. Aunque, bueno, ahí lo que dice Nazli es cierto y que es, digamos, súper arduo el trabajo. Yo siento que hemos avanzado, o sea, no nos tomemos todo por hecho de que tampoco, digamos que no se ha hecho nada. Yo conozco en la actualidad muchos hogares que son funcionales en todo sentido, ¿no? Son equitativos, son, digamos que esa fuerza que equivale a lo que realmente uno busca en un hogar, ¿no? E igual lo dice uno desde esa perspectiva. Entonces sí siento que se ha trabajado y siento que muchos hombres ven también esa perspectiva y dicen, pues sí, está bien, y en eso pues es lo que seguimos ahondando hoy en día, para que esos paradigmas vayan y desde el hogar, ahí partimos de todo. Saludamos también a Mayerly Quintero, que está conectadísima con nosotros. Bueno, ella nos saluda y nos dice que montó una tienda virtual de accesorios femeninos. Vamos a ver qué más información tengo de Mayerly, más adelante les voy a ir contando. Aquí nos están preguntando, ¿cómo puedo educar a mi familia si en casa los roles están definidos? Mujer hace oficio, hombre descansa y ve televisión. Y soy, pues es la hija. Ah, ok. Bueno, quien pregunta es la hija. Sí. ¿Sí? Bueno, digamos que ahí hay de pronto un choque, ¿sí? Precisamente iba a mencionar de que se ha ido transicionando en ese rol de la mujer empoderada, ¿sí? Mujeres como Mayerly, que ya se han tenido también que ver en la necesidad, pues porque la economía también, o sea, uno creería que no, pero hay muchos sectores que van influyendo. Uno de ellos es la economía, ¿quién lo diría? Entonces, el hecho también de que la mujer se empodere es pues porque la economía que provee el hombre muchas veces pues ya no es suficiente y la mujer también debe aportar, ¿sí? Correcto. En este sentido, yo pienso que es muy de diálogo, ¿sí? La comunicación es la herramienta principal. No irnos de pronto en contra de una vez a satanizar a lo que están pensando las personas, sino es ir mirando las posibilidades, ¿sí? Las posibilidades de que la mujer no solamente es la del oficio, ¿sí? Y que nuevamente no hace oficio porque es su característica de mujer, ¿sí? Sino que es nuevamente las responsabilidades, ¿sí? Entonces yo considero de que es una comunicación, un diálogo que se debe dar en familia, ¿sí? Y que también es importante que como hijos reeduquemos también a nuestros padres. Eso es completamente recíproco, ¿sí? Nuestros padres pues sí son quienes nos crían, quienes nos enseñan muchas cosas, pero también como hijos podemos tener la responsabilidad de vean, yo pienso que esto no está adecuado, ¿sí? No comparto esto y podemos llegar a un acuerdo. Sí, de hecho sí, la idea es siempre llegar a un acuerdo en el espacio que estemos y también tener en cuenta o identificar plenamente que los roles y el papel de la mujer en el mundo ha cambiado, cambió y evolucionó. Así que todos debemos estar atentos a todo este cambio que existe y que se suscita. Y recordamos, reitero, lo que tú dices, Nazli, que el hombre que hace aseo en el hogar no significa que colabora, significa que es una persona autosuficiente. Eso es lo que significa. Vamos a borrar esa idea equivocada que muchas personas manifiestan diciendo, ay, él es bueno porque me colabora. No. Es que ese es su deber y esa es su función como miembro del hogar. Él está siendo una persona autosuficiente, eso es lo que está haciendo, en su rol de persona que está vinculada a una familia y que hace parte de una familia. Son las 9:23 de la mañana, Boya Domicilios nos regala esta promoción. Nos dice que para las personas que tengan mascotas, un perrito criollo que sea adoptado, el quinto domicilio es gratis.
Pueden hacer los pedidos por WhatsApp y las reglas que nos están enviando son las siguientes. En el primer pedido que hagas nos debes informar que vas a participar en la promoción y enviarnos los siguientes datos que serán publicados en nuestro Instagram. En el Instagram de la empresa Voy Ya Domicilios. Nombre, edad y foto del perrito. Nombre del adoptante, cuenta de Instagram si tiene, para etiquetarlo en la publicación. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué lo adoptaste? Cuando envíes esta información, se entiende que aceptaste que publiquemos la foto de tu perrito y la historia. Gracias por participar en esta promoción. Voy Ya a tu servicio. Así que conectadísimos. Si tienen una mascota que ha sido adoptada, un perrito que por supuesto es un miembro más de la familia, recuerden que Voy Ya Domicilios les entrega el 5º domicilio gratis y los pedidos son por WhatsApp al número de celular 305-3939-093 y 315-6634-568. Voy Ya Domicilios a tu servicio. Conectadísimos con Dulceleni en esta bonita mañana. Vamos a continuar con nuestro segundo tema o nuestro segundo informe que vamos a tener el día de hoy respecto a las brechas salariales y sociales por género. ¿Por qué tienen mayor pago los hombres que las mujeres? ¿Cuáles son estos estereotipos de género y violencia contra la mujer? ¿Qué pasa con eso? Aquí nuestras expertas nos van a contar. Para meternos en otro, ¿no? Hablábamos ahorita de que ya transicionamos un poco el rol de la mujer solamente en el hogar y ya vemos un poco más activa a la mujer en este ámbito laboral, ¿sí? Pero entonces ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Han sido muy limitantes, uno, en los puestos a los que han podido apostar, ¿sí? Porque realmente una mujer con poder, una mujer en cargos altos, intimida, ¿sí? Por alguna extraña razón que aún no conocemos. Pero una mujer es intimidante en ese momento y entonces empieza toda esta parte de lo del acoso, ¿sí? Empieza a haber mucha riña dentro de ese ámbito laboral en el que muchas veces la mujer misma se ve vulnerada, ¿sí? Entonces, nuevamente, ha sido un reto pasar de ese rol netamente en el hogar a ese aspecto laboral. Bueno, ahí en los aspectos laborales también tenemos que ciertas instancias, ¿no? Cuando hablamos de esa desigualdad, pues es que nos referimos a todo, vamos, digamos que un peldaño más abajito, todo lo que tiene que ver en temas con la mujer. Pero alguna conclusión que se hacía de pronto es, no sé, yo creo que muchas de las oyentes les ha pasado que cuando ingresan a un trabajo les preguntan si tienen hijos, o si piensan tener hijos pronto, sí, cuál es su proyecto en cuanto a su reproducción y todo esto. ¿Por qué? Cuando una mujer tiene hijos en un ámbito laboral, incluye una licencia de maternidad de 4 meses, ¿sí? Estos 4 meses para la organización, pues obviamente deben ser pagos porque es un derecho que tenemos, pero implica también contratar a otra persona para que supla este espacio de esa vacante laboral. Entonces, no es que sea un indicador, netamente, que hablemos de eso, de que la maternidad, ¿no? Sino que también es uno de esos factores que pueden predisponer toda esta brecha salarial. Y lo que decía Nasli es muy importante. Muchas veces se concibe que las mujeres que tienen un cargo alto no tienen las capacidades para desarrollarlo. Y pues esto no va en género, esto va en qué tan preparados estamos sin importar si somos hombres o mujeres. Sí, correcto. Y digamos relacionado también a esta parte de los hijos, no solamente lo de la licencia, sino que muchas veces ven a la mujer como un limitante el hecho de que tenga hijos. ¿Sí? En las entrevistas a los hombres nunca se les pregunta si tienen hijos o no, porque de forma implícita también está ese estereotipo o esa creencia de que es la mujer, la madre,
quien tiene la responsabilidad de cuidar esos hijos, ¿sí? Entonces, para las empresas muchas veces es más factible tener un hombre que, a pesar de que tiene hijos, sabe que la responsabilidad recae sobre la madre, que tener a una mujer muy bien preparada, pero que tiene hijos y que su responsabilidad está en casa, ¿sí? Claro, y qué pena. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, de la educación en casa como empresa y algo igualitario. Si esto lo educamos y decimos, es que el rol compete de hombres y mujeres, mamá, papá, los que cumplan la función en el hogar, pues ya muy seguramente esto en el futuro, y es lo que aspiramos con todos estos espacios y con todo este tipo de información, a que no se presente más. Cuando hablamos un poquito del proceso de selección, yo sé que ahora la psicología en el área organizacional ya está más implantada. Antes esto era como nulo, el psicólogo en organizaciones, o sea, ¿para qué sirve eso? Ahora estamos en esa parte más humana, nosotros como psicólogos entrando a todos estos procesos de selección, y muy seguramente muchos de nuestros colegas ya no hacen ese tipo de preguntas porque saben que vulneran el derecho de una mujer. Entonces vamos poquito a poquito trabajando, pero hay que hacerlo constante para que se vea todo este tipo de repercusiones en nuestra sociedad. Sé que muchas mujeres también están en la labor que aquí en esta mesa de radio hacemos, y se valora mucho, ¿sí? Tratando desde la equidad, no tampoco para vulnerar los derechos del hombre, porque también tienen como seres humanos los derechos humanos, sino para trabajar en sociedad y como equipo para salir adelante y que toda esta discriminación no se presente. Otra cosa que de pronto las personas, los oyentes, nos preguntan, ¿hay igualdad o hay desigualdad en este momento al nombrar a mujeres y hombres en cargos? ¿Se ve esa desigualdad marcada o no se ve? Esta es alguna de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Estoy viendo a Daniela y sí, o sea, definitivamente. A pesar que muchas veces de forma estratégica se busque como que no hay una desigualdad, realmente como mujeres que incluso estamos inmersas en el medio laboral, uno lo nota, ¿sí? Y precisamente por lo que comentaba Daniela ahorita. Subestiman mucho la capacidad de la mujer como profesional, ¿sí? Una mujer puede tener la cantidad de títulos, pero muchas veces por ser mujer simplemente la van a subestimar, la van a señalar, la van a cuestionar sus conocimientos, ¿sí? Entonces sí hay una brecha muy grande en esa desigualdad. Sí hay, y bueno, esto pasa más en todo lo que tiene que ver con el ámbito privado, ¿no? Organizaciones privadas, porque si lo vemos en el ámbito público, existe un sueldo para la vacante, no importa si la vacante la ocupa una mujer o un hombre, es un puesto, una vacante, un sueldo. Entonces lo vemos más en áreas privadas. También recordaba mucho el conversatorio que les nombraba hace poco, y era que había una mujer médico y ella estaba haciendo su rural, ¿no? Y llegaba a estos pueblos que pues nosotros somos muy de costumbres, y ella llegaba pues muy joven, ahorita las mujeres estamos saliendo profesionales muy jóvenes, y le decía, llegaba ella a las visitas domiciliarias y la señora le preguntaba, ¿y dónde está el doctor? Y resulta que pues era la chica la que iba a atender. Entonces todo esto, ¿no? Todas estas situaciones, también algo que se ve incluso con la brecha es en situaciones laborales, pesa más de pronto lo que diga el señor por ser señor que lo que diga cualquier otra mujer. Y esto lo hablaba alguien en un ámbito universitario y decía, yo tenía las mismas especializaciones, era igual de eminencia que futanito, pero yo estaba en clase y nadie me prestaba atención, y todo el mundo decía, es que fulanito lo hace mejor solamente por ser él, así yo diga Pepito Pérez y él diga Pepito Pérez, todo el mundo lo aplaudía. Entonces es ahí, reeducarnos, y las mujeres también lo hacemos inconscientemente como de marginar, ¿no? Pero entonces ahí es donde puntualmente tenemos que ir trabajando, todos, no solamente mujeres, sino hombres y mujeres. Sí, de hecho es verdad, y en el día a día las mujeres se ven enfrentadas a muchos tipos de desigualdades. Por ejemplo, en la representación política, vemos que la mayoría de representantes políticos que tenemos en Colombia son hombres. ¿Dónde están las mujeres?
se regló y se reglamentó una paridad política, pero aún no se ven los resultados. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Son las preguntas que nos hacemos nosotros. Que las mujeres empecemos a creer en las mismas mujeres, porque algunas veces eso es lo que pasa. Dejamos de creer en nosotras mismas y no evidenciamos que las mujeres tenemos la capacidad de estar en ciertos cargos públicos, en ciertos cargos políticos, en ciertos empleos. Esa es la idea. ¿Cómo vamos a enseñar a esta sociedad a desaprender? Porque esto es desaprender de una cultura que nos han implantado a través de los años y que ya por fortuna cambió. ¿Cómo podemos educar a esta sociedad? No, esa solidaridad de género realmente implica más allá que simplemente el apoyo, ¿sí? Porque saber de que si estamos apoyando a más mujeres a que lleguen a más cargos, ¿sí? Eso también es un espacio para nosotras mismas, ¿sí? Poder que desde casa, desde otros ámbitos, podamos ir apoyando, eso es abrir espacios para que nosotras también podamos llegar allá, ¿sí? Y algo que también se desvirtúa mucho y que parece ilógico realmente, pero de los comentarios que más se relacionan, es desvirtuar los conocimientos de las mujeres y sus capacidades por cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces muchas veces vemos que si una mujer hoy en día tiene una opinión, ¿sí? Es un poco más determinada, entonces lo relacionan incluso hasta cambios hormonales, ¿sí? A cambios que son netamente de la mujer y que uno mira y parece absurdo, pero realmente se hacen comentarios relacionados a ella, ¿no? Esta queja también nuevamente de las mujeres en el hogar, ¿sí? Que tienen que tener una jornada de trabajo, ¿sí? En una oficina, en lo que sea que trabajen, y tienen que llegar a la casa a seguir trabajando, cuidando de su hogar, cuidando de su casa y cuidando de su familia, ¿sí? Entonces también ahí va esa vulneración del rol de la mujer. De hecho, pues hago una invitación a nuestros oyentes, a tanto mujeres y hombres que nos están escuchando, a que recuerden que la vida cambió, el rol de la mujer ha cambiado y tanto hombres como mujeres tienen igualdad de responsabilidades frente a los hijos, frente al hogar, frente a la familia. Así que la idea es que nos eduquemos, que aprendamos, que así como las mujeres cuidan a sus hijos, los hombres también tienen el deber de cuidarlos porque también son padres. Esa es la idea. Estamos cambiando, estamos evolucionando el pensamiento, la mentalidad y las personas cambiamos. Así que tú, mujer que nos estás escuchando, recuerda esto. Eres una persona maravillosa, eres una persona inteligente, eres una persona pensante y tu rol no es simplemente estar en casa y hacer oficio. Tienes miles de oportunidades, hay miles de formas que te puedes capacitar y puedes lograr sueños y metas. Recuerda que la responsabilidad no está solo en ti, así que aprende a educar, aprende a manejar ese hogar para que sea el hombre también quien se incluya en todas las tareas del hogar y también en el cuidado de los niños. Conectadísimos en esta bonita mañana y estamos con estas grandiosas invitadas que nos están hablando sobre temas netamente sobre los derechos de las mujeres, sobre la equidad, sobre la igualdad y eliminar la discriminación. Vamos a hablar ahora sobre los derechos sexuales y reproductivos. Embarazos no deseados, decidir si queremos ser padres, si queremos ser madres. Decidir también el número de hijos que queremos tener y el tiempo de relación entre ellos. Vamos a hablar un poquito de este tema. Bueno, eso es un tema bastante amplio, bastante debatible en algunos puntos, ¿sí? Pero pues que no deja de ser importante y que no deja de beneficiarnos a todos, ¿sí? No solamente a mujeres, sino mujeres y hombres, porque la sexualidad pues es un componente totalmente inherente a todos, todos somos seres sexuales, ¿sí? Y por ende también nos interesa. Los derechos sexuales y reproductivos como tal no están instaurados de manera constitucional, pero sí están implícitos, ¿sí? Son derechos que tienen que ver con la salud y con la educación, primordialmente. Entonces allí vemos una serie de, casi que de condiciones muchas veces, que de forma escrita suenan muy bonito, ¿sí? Pero que a la hora de la práctica vemos que el sistema entorpece muchos procesos, ¿sí? Lo hablábamos ahorita también.
y es qué tan accesibles son esos derechos, ¿sí? Los derechos ya están, ¿sí? Los derechos nos acogen, nos protegen, pero qué tan accesibles son esos derechos, ¿sí? Qué tan vulnerables nos hemos sentido muchas veces algunos, ¿sí? Frente a poder impartir esos derechos. Sí, yo creo que eso le apostamos muchísimo nosotros en el programa Sexorienta y ese es nuestro ítem para el trabajo que hacemos día a día. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, por el solo hecho de hablar de sexualidad, la gente pone una barrera. Entonces, eso hay que quitarlo. ¿Y cómo hay que quitarlo? Con educación. Hay que educarnos y ver, bueno, qué son esos derechos, a qué puedo acceder yo siendo una persona en una sociedad. Entonces hablamos de un poquito de este tema de decidir si quiero ser padre o no, porque eso es una decisión que uno tiene y que puede ser respetable, ¿no? Y que es respetable, no es que puede, sino tiene que ser respetable porque no puedes imponer algunas acciones frente a lo otro. Y ahí hablamos otra vez del tema de relaciones en cuanto interpersonales con la pareja, de respetar y expresar, ¿no? Expresar, mira, yo no quiero tener hijos y si la pareja sí desea, pues obviamente no están en un vínculo de relación que se considere pues sano porque pues ambos van a estar para un lado y para el otro. También en cuanto al número de hijos y es que educar porque vemos mucho. Hace poco hacíamos un conversatorio con la coordinadora Nasli de todo esto de educación sexual inicial o educación sexual como tal, no tanto inicial, y era muy poco y era un tema escondido mejor dicho, en la casa, en el colegio, y yo digo que de ahí parte todo. Si nos educamos sexualmente, no vamos a tener esos mitos y esas barreras frente a esos derechos sexuales y reproductivos. Lo nombro porque en mi colegio nosotros teníamos un programa muy chévere que era los de un grado nos poníamos digamos que un velcro más o menos y era la barriga de una mujer embarazada y cuidábamos robots, bebés y nos enseñaban a poner un condón y todo esto. Y créeme que de los que salimos de ese curso todos somos muy maduros. Se trata de ver la sexualidad no como algo que escondemos, sino de demostrarla. Y la necesidad, yo creo que les pregunto a todos los de esta sala y muy poquitos han tenido una educación sexual y eso es importante porque como hablábamos la sexualidad es inherente, o sea, no nos podemos escapar de ahí. Y si no nos educamos, pues difícilmente vamos a conocer y vamos a entrar a un mundo de mitos, de cosas que no se pueden hacer cuando hay suficientes profesionales capacitados para educar a toda la población y que esto se haga en espacios de la familia, del colegio, que son estas instituciones donde todos acudimos pues por estos derechos también a la educación. La pregunta está dada sobre por qué ver la sexualidad desde un punto de vista como un mito, si la sexualidad es algo tan normal y es tan propio del ser humano. Somos seres sexuales y hay que aprender a disfrutar la sexualidad y entender que tenemos unos derechos sexuales y reproductivos que son claros frente a la ley y frente a la legislación colombiana. La idea es quitarnos de la mente que el sexo, que la sexualidad es un tabú y entender que somos seres sexuales por nacimiento. ¿Cómo podemos hacer que la gente rompa ese paradigma, rompa ese esquema de ver la sexualidad como un mito, como un tabú, como algo malo, como, ay no, yo tengo relaciones y soy mala por tener sexo? ¿Cómo podemos romper esas barreras? Eso. Bueno, principalmente con educación, ¿sí? Y con buena educación además, porque precisamente todos estos mitos que se relacionan a la sexualidad es por todo lo contrario, por la desinformación, ¿sí? Porque muchas veces lo hemos también visto por el lado del morbo, ¿sí? Lo hablábamos la vez pasada también, y es que muchas veces reducimos la sexualidad a un encuentro sexual, ¿sí? Al coito y ya, ¿sí? Pero la sexualidad comprende muchas más cosas, la forma en cómo yo me expreso, la forma en cómo yo me relaciono, la forma en que yo tengo mi autoestima, cómo es mi autoconcepto, ¿sí? Entonces creo que va muy por ese lado, porque no hemos tenido una muy buena educación, ¿sí? Lo que hemos visto también en el programa, lo que hemos podido evidenciar
es que la educación sexual muchas veces se ha dado por medio de la pornografía, ¿sí? Y la pornografía no es un medio de información, ¿sí? Y precisamente por eso, por la pornografía, por el morbo que se le ha dado, porque no hablamos con los términos correctos, no hablamos con la intención correcta del respeto, de educar, es que se ha dado todo esto. Pero pues sí hemos también evidenciado por otro lado la necesidad y como el interés un poco más en las familias a las que hemos podido llegar en, venga, yo quiero cuidar a mis hijos y quiero educarlos en cuanto a sexualidad, ¿sí? Bríndenme las herramientas para ver cómo les puedo hablar, ¿sí? Y eso es lo importante, dar el primer paso. Ese siempre va a ser lo importante, dar el primer paso, estar interesados y ya desde ahí podemos arrancar. Cuando accedemos un poco a la familia y todo esto que nos dice Nazli, vemos realmente situaciones que uno dice, ¿por qué está pasando todo esto, no? Frente a mitos y es que llegan mujeres y dicen, es que yo hice tantas cosas que no sabía que podía hacer y con miedo, ¿no? Con susto. Cuando educamos, cuando hablamos desde la comunicación y volvemos y anotamos este tema de que yo sé que acá lo vamos a desarrollar con Lene, es el de la educación sexual inicial, ¿no? No ver esa educación como, hombre, ya están sexualizando el niño, pues ya, mejor dicho, ideas raras, que son estas profesionales. No, es con los vínculos de comunicación y empatía, ¿sí? Si tú le das a tu hijo esa instancia de confiar en ti, pues tú vas a ser la primera fuente donde él va a acudir. Y bueno, muchos papitos a veces dicen, es que yo no sé cómo hablarle porque me da miedo. Pues obvio, nunca nos hablaron, pues tampoco sabemos, pero para eso están programas como Sexorienta y con la cartilla de educación inicial, y vamos a tener acá un programa muy chévere donde vamos a enseñar cómo hablar de sexualidad en las primeras etapas, de 2 a 7 años, y es reconocer el reconocimiento del cuerpo, y ahí involucramos el autoestima y muchos conceptos que, créanme que para la edificación del ser y en etapas posteriores como seres humanos es primordial. Cuando educamos seres muy seguros de sí mismos, reconociendo que también tienen falencias, porque ser seguro no es que somos perfectos, sino reconociendo todo esto, créeme que el ambiente donde se van a involucrar van a tener todos esos factores y esas posibilidades para poder resolverlo, porque en la vida se nos presentan diferentes etapas donde tenemos que solucionar situaciones, pero si no tenemos esas bases y todo esto afianzado, pues créeme que muchas veces van a haber esos intentos que no son y nos vamos a sentir frustrados. Entonces, cuando la apostamos desde Sexorienta es a un todo, ¿sí? Desde la sexualidad como un todo a lo largo del curso de vida. ¿Qué pasa con estos embarazos que no son deseados? Porque las mujeres tienen que afrontar un embarazo forzado cuando no lo desean. Bueno, ahí nuevamente va de la mano de la educación, algo que iba a mencionar ahorita muy importante, y es que este tema de la sexualidad es un tema de autonomía, ¿sí? La sexualidad es mía y yo decido de forma individual sobre mi sexualidad cómo la voy a llevar, ¿sí? Algo relacionado con esto de los embarazos no deseados es en general, ¿sí? Últimamente hemos visto que relacionamos embarazos no deseados con embarazos prematuros en adolescentes. Y realmente un embarazo no deseado se puede dar en cualquier momento de la vida, ¿sí? A cualquier edad, porque es precisamente un embarazo que no hemos planeado y es un embarazo que no queremos, ¿sí? Legalmente y moralmente también hay un debate muy amplio frente al tema, pues, de la interrupción del embarazo, ¿sí? Pero que está dentro de nuestros derechos, ¿sí? Muchas veces hemos visto que hay una gran parte de la población pues que está en contra de ello, pero pues es también visualizar muchas perspectivas y muchas condiciones por las cuales se puede dar o no esta interrupción del embarazo. Sí, yo creo que esa es la acotación más importante, ¿no? Reconocer, educar, yo creo que esas palabras comprende todo. Y en cuanto a lo de los embarazos, pues no hay más que añadir sino eso, ¿no? También de pronto el acceso a la información en todas estas instituciones prestadoras de servicio de salud, que se vea oportuno, que se vea claro, que se vea un acompañamiento interdisciplinar, ¿no? Enfermeras, médicos, psicólogos, porque todo esto comprende lo que nosotros somos, ¿no? Acceder a todo esto, pero desde la educación, desde la orientación de profesionales, y ojo ahí, respetando la opinión del paciente, ¿no? No es imponer que el profesional, no, sino es tu opinión y lo vas a hacer acompañado de profesionales para que esto se desarrolle en la mejor medida. Es eso.
Sí, ahí creo que es importante mencionar que no solamente es educarnos de forma individual, sino educar también al profesional. Muchas veces hemos visto también la vulneración por parte de estos entes médicos, ¿sí? Muchas veces durante el parto o muchas veces en este tipo de decisiones, ¿sí? O cuando va la niña a su método de planificación, entonces las expresiones, ¿sí? Los comentarios de pronto que pueden hacer sentir mal al otro, ¿sí? Y nuevamente, esto es una cuestión de autonomía, esto es una cuestión netamente individual y que le estamos apostando es a que las personas vivan su sexualidad de forma libre y de forma sana y responsable. Y si lo estamos viendo de esa manera, pues no hay por qué agredir, tal vez de forma verbal, ¿sí? O con nuestras expresiones a las personas que están tomando su decisión y que además están depositando confianza en mí como profesional para contarme esta decisión y para que la pueda apoyar. Sí, muchas gracias por la intervención del día de hoy. Estoy muy agradecida de tenerlas a ustedes dos aquí informando a la comunidad, hablando sobre estos temas que son supremamente importantes, tanto para la mujer como para el hombre, porque este tema es de ambas partes. La idea es que conozcamos, aprendamos y reconozcamos que tenemos ciertos derechos y que hay que romper todos estos paradigmas, todos estos tabús respecto a temas determinados que conforman los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Nadly, por acompañarnos. Muchas gracias, Lenny, por el espacio, realmente muy entusiasmada. Es un espacio en el que podemos hablar de lo que sabemos y de lo que nos interesa, entonces pues espero una nueva invitación. Sí, bienvenida. Daniela, te agradezco muchísimo que estés acá aportando esos conocimientos tan valiosos que tienes y que has compartido con nosotros. Gracias a ti, gracias también a la estación por permitirnos llegar a otro tipo de población con nuestro trabajo. Y algo muy chévere que me pasa aquí es que la gente puede opinar sin ese miedo a sentirse identificado. Entonces eso es algo chévere que podemos responder y como profesionales estoy segura como Nadly que nos vamos con el corazón muy contentos de seguir aportando pues por el trabajo en comunidad. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Dulce Lenny. Este programa lo van a ver ahí publicado, de hecho, para que lo compartan con sus familiares, lo compartan con sus amigos, con su pareja, con su familia directa, porque igual los temas que tratamos el día de hoy son temas que son aptos para todas las edades, no hay límite de edad, así que pueden compartir esto. Llegamos al final, les mando muchos besos y abrazos a ustedes y conectadísimos con Dulce Lenny mañana de 9 a 10. Chao.